De regreso a Salud en Mesa Redonda, queremos compartir con ustedes los hallazgos de un estudio presentado en la última reunión del Congreso Europeo de Cáncer. Y nos aparece aquí en la lámina 10. ¿Existe un vínculo entre la diabetes y el cáncer del páncreas? Es la interrogante. El inicio o el empeoramiento de la diabetes tipo 2 podría ser una señal de este cáncer letal y difícil de detectar según el estudio, como dije antes, presentado recientemente en el Congreso Europeo de Cáncer en Ámsterdam. Las investigaciones presentadas en reuniones médicas por lo general se consideran como preliminares hasta que se publiquen en una revista revisada por profesionales. Por lo tanto, tenemos bajo ese parámetro, pues ya vemos que hasta que no se publique y pase por ese peer review, pues son hallazgos preliminares. Pero seguimos con la pregunta. ¿Existe un vínculo entre la diabetes y el cáncer del páncreas? Bueno, esto es algo sumamente significativo y que está llamando la atención de los endocrinólogos alrededor del mundo, porque menos de un 1% de los pacientes de cáncer de páncreas viven 10 años después del diagnóstico. Y indicaron los autores del estudio en el comunicado de prensa que en el 2012, fíjate, se diagnosticaron aproximadamente 338,000 casos de cáncer de páncreas en todo el mundo, y de esos, en todo el mundo, solamente se salvaron 8,000 personas o sobrepasaron los 10 años, porque 330,000 de esas 338,000 fallecieron de la enfermedad. O sea que es algo que es sumamente alarmante, es algo sumamente significativo, y este hallazgo y esta observación, ¿verdad?, que se hizo en casi 1 millón de pacientes con diabetes tipo 2 o cáncer de páncreas en Italia y en Bélgica. La mitad de estos cánceres fueron diagnosticados en el plazo de 1 año desde que se diagnosticó la diabetes a los pacientes y se mostraron los hallazgos. O sea que esto es una persona que mostraron de casi 1 millón de personas, fíjate, con diabetes tipo 2, en menos de 1 año del diagnóstico desarrollaron cáncer de páncreas, y esto es lo que está levantando la bandera roja de alarma, sí, de que estas personas que se ve un incremento en sus niveles o de descontrol de diabetes tipo 2, pues hay que observarlo porque son los que están en más alto riesgo de desarrollar son pacientes que por tiempo estaban usando la insulina perfectamente bien y tenían controlado todos sus parámetros, y de momento se descontrolan y empiezan a tener altas y bajas, y eso es la sospecha precisamente que ellos tienen de que puede ser un cáncer de páncreas, y tienen toda la razón. Fíjate que de esos 330,000 que murieron, hay que determinar, o que sufren de cáncer de páncreas después de haber sufrido de diabetes por algún tiempo. Esos son los que están dentro de esa estadística y que nos dan los parámetros que, aunque está limitado a estos países, yo creo que son parámetros que se pueden aplicar universalmente, porque la diabetes es una de las primeras y de las más importantes condiciones que está sufriendo la humanidad en este momento. Doctor, ahí yo le quisiera que le diéramos énfasis a eso que está en la lámina 17, porque sí, justamente que usted lo menciona. Fíjese, la lámina 17 dice: los médicos, citando a uno de los doctores aquí, los médicos y sus pacientes con diabetes deberían ser conscientes de que el inicio de la diabetes o su deterioro rápido podrían ser la primera señal de un cáncer de páncreas oculto, y se deberían tomar medidas para investigarlo. Y lo es porque lo hemos visto. Pero la diabetes es una primera señal de muchas cosas, doctor. Bueno, la diabetes puede ser también una señal de otros tipos de cánceres y de otras situaciones patológicas graves. Y de una mala salud metabólica también. Sí, porque no podemos descartar que la diabetes, fíjate que yo siempre he dicho que es una de las 2 grandes enfermedades crónicas que tienen que ver directamente con la alimentación, y vuelvo a la alimentación porque es que no podemos descartar ese elemento tan importante que tenemos a nuestra disposición, porque sabemos
sabemos de tantos y de tantos pacientes nuestros que después de haber cambiado la alimentación desaparece la diabetes. Pues, ¿qué quiere decir? Que al desaparecer la diabetes también están desapareciendo las posibilidades de sufrir todas estas condiciones que se están mencionando acá, y que una de ellas es el cáncer. O sea que cáncer y diabetes, las dos, yo siempre que digo cáncer y diabetes, son dos condiciones que están directamente relacionadas a los hábitos de alimentación y a la mala alimentación de la gente. O sea, lo que muchos no entienden es que cuando nosotros decimos mala alimentación, estamos hablando justamente de la buena alimentación, de la buena mesa, que muchas personas piensan que ellos comen opíparamente, que ellos comen bueno, ¿eh? Cuando se le llama a lo bueno, pues a lo malo bueno, y se considera que lo bueno es malo. Y en estos aspectos tenemos que entender que lo que la gente llama buena comida, de andar de un restaurante en otro, de preparar comidas elaboradas a base de todo tipo de alimentos. Le llaman o de condimentos. alta cocina a un estilo de cocinar. De alto riesgo. Esa alta cocina es el alto riesgo que tiene la gente realmente de sufrir de todas estas condiciones, empezando por la diabetes, que es la primera que generalmente aparece, luego la hipertensión y finalmente el cáncer. Muchos de ellos no llegan a cáncer porque antes de eso pues entran en diálisis y sufren de los riñones, y entonces no desarrollan un cáncer per se, pero que tienen prácticamente toda la sintomatología y tienen todo el camino preparado para sufrirlo si duraran un poco más de tiempo, pero se van mucho más temprano porque la diabetes acaba con ellos. Sin embargo, el estudio vincula, pero no asocia el asunto al cáncer del páncreas, y esto tiende obviamente a crear una confusión en la persona que lee la noticia, porque ¿cómo es eso que lo vincula pero no lo asocia? O sea, mira, y tal vez por eso es que Eso lo junta pero no los casa. así es un disparate. Ahí mismo en la lámina número 16, en la el primer párrafo, menciona algo que me preocupa, porque este artículo y otros que hemos analizado se pierde la oportunidad de realmente orientar a la persona que lee el artículo. Dice, los investigadores también encontraron que los pacientes con diabetes tipo 2 cuya afección se deterioró rápidamente, que ya lo hemos mencionado, y requirieron un tratamiento más agresivo, también tenían un riesgo más alto de cáncer de páncreas. O sea, eso quiere decir que el tratamiento no tan agresivo para atender el asunto de la diabetes no era exitoso. Entonces, tenemos que tomar en consideración quien lee la noticia que es diabético con diabetes tipo 2, entonces los tratamientos para la diabetes que son prescritos por la medicina convencional no son los adecuados para tratar la condición y pudieran culminar en un deterioro más rápido de mi condición, de mi afección, y llevarme a un riesgo más alto de cáncer de páncreas. Entonces yo tengo que hacer algo al respecto, que es lo que hemos estado diciendo, que tenemos que ir entonces a la causa subyacente del problema de la diabetes y tratarlo. Mira, 2 láminas más abajo, dice, esperamos que nuestros resultados animen Lámina 18. a que se realicen investigaciones sobre marcadores sanguíneos que indiquen la presencia del cáncer de páncreas que puedan servir a la orientación para las decisiones de realizar un examen de confirmación como la endoscopía. Pero el cáncer de páncreas es uno de los más letales porque es difícil de detectar en una etapa temprana, pero se detecta la diabetes y lo que tenemos que hacer aquí es, Claro. óyeme, el mejor marcador, es el de la diabetes. Lo que pasa es que esto es médico y lo que quieren es llegar a conclusiones de que hay que incurrir en tratamientos más agresivos, pero no. O estudios. No incluyen Ni los tienen. los cambios en el estilo de vida. Son quimeras, son sueños que ellos tienen en su mente de que van a encontrar posiblemente ese cáncer antes de que se forme, cuando en realidad la misma diabetes lo está formando. Está estableciendo la base. Porque fíjate, ponen de excusa. La insulina que se está usando, insulina de cerdo, insulina humana, insulina. Oye, ya con eso nada más, ya se está induciendo el cáncer de páncreas, porque va directamente, son
son targets que van directamente A al la vez. páncreas. Supongamos que se realiza. Y también hay otro factor sumamente importante que no se puede obviar, que es que la persona que sufre de diabetes ya tiene un problema metabólico a nivel celular, donde se va a ver afectada la oxigenación. Lo que hablamos Y en la muchas, noticia anterior. en muchos momentos del día va a estar incurriendo en situaciones acidóticas que directamente incurren o aumentan los riesgos de cáncer, porque una célula que no se puede defender, que no puede metabólicamente funcionar correctamente en cualquier órgano del cuerpo, es una célula más propensa a cáncer. O sea que si nos olvidamos de parámetros que nos ayuden a identificar el cáncer de páncreas, porque fíjate, la excusa de la ineficacia de los tratamientos médicos en este momento es que no hay una prueba que indique tempranamente que la persona tiene cáncer de páncreas, y cuando se viene a detectar, muchas veces ya la enfermedad está avanzada y los tratamientos son inefectivos. Y fíjate, por eso es que solamente el 1% de los pacientes con cáncer de páncreas sobreviven los 10 años. Pero tenemos mecanismos y biomarcadores que nos ayudan a identificar la diabetes desde antes de que haya un diagnóstico diabético, para hacer las correcciones metabólicas relacionadas a la alimentación, y entonces no haya que incurrir ni en diabetes ni en cáncer de páncreas. Mira que es interesante que tú mencionas marcadores metabólicos, porque no fue la noticia anterior lo relacionada al síndrome metabólico, que es una etapa prediabética. O sea que cuando ya tú estás por ahí, por el síndrome metabólico, aún antes de incurrir en la diabetes, ya tú tienes ese riesgo. Pero ¿qué te lleva al síndrome metabólico? Tienen que seguir buscando para atrás, no hacia adelante, más marcadores sanguíneos y cuestiones, sino hacia atrás. Claro. ¿Qué es lo que te lleva a eso? ¿Y qué te lleva a lo otro? Siempre culminamos... Para ellos una endoscopía, es lo que están diciendo ahí, que una endoscopía a tiempo es lo que puede salvar al paciente. Sí, porque ellos lo que están buscando es el tumor cuando está en etapa temprana. Claro, ya está formado, cuando la endoscopía lo detectamos a tiempo, pero fíjate, hace rato que te estaba el cuerpo indicando que hacia allá era que tú te movías. Y si el tumor es en el páncreas, ¿qué pueden hacer? O sea, definitivamente lo que estamos haciendo es, estamos dándole vueltas y vueltas a la noria, y no estamos yendo directamente al grano de lo que está ocurriendo, que es que la diabetes es el precursor del cáncer de páncreas. Eso ellos lo establecen perfectamente bien. ¿Qué más quieren saber ahora? Pues lo primero que tenemos que hacer es directamente ir, entonces vamos a tratar la diabetes, vamos a tratar de salir de la diabetes para así evitar que ese paciente incurra en el cáncer de páncreas, que es lo que hacemos nosotros en nuestra oficina, ayudar a la gente a salir de la diabetes primariamente. Si no salen de la diabetes, entonces nunca van a poder evitar todas las complicaciones que vienen detrás de la diabetes, porque no solamente viene el cáncer de páncreas, viene el daño renal, viene el daño a los riñones que lo ocasiona la insulina directamente, y de ese daño a los riñones las personas entran en diálisis o necesitan trasplantes y se desvían totalmente. Y antes del cáncer de páncreas, muchas veces también las personas experimentan pancreatitis, y el riesgo, cierto alcalde de este país que lamentablemente murió de cáncer de páncreas, experimentó una pancreatitis inicialmente y tenía todos los marcadores de síndrome metabólico, aunque no tuviera diabetes. Es así. Tenemos que pausar, pero retomaremos la discusión de esta noticia. Como les dije, es una presentación al Congreso Europeo de Cáncer. Todavía pues, no ha pasado el rigor para ser publicada. ¿Hay un vínculo entre la diabetes y el cáncer del páncreas? Será lo próximo en la continuación de la misma.